Si hubiera una palabra perfecta para describir la condición humana en la Tierra, la condición de nuestro planeta, desde una planta irracional a un animal, hasta llegar a la experiencia humana, podríamos definirla con la palabra problemática. Todo el mundo en este momento tiene esto en común. Todos hemos y seguiremos experimentando algún tipo de problema. Vivimos en un mundo lleno de problemas, consumido por problemas y hasta podría decir que enamorado de los problemas. Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Hace unos días recibí la edición anual de la revista Mundo en la que aparecen publicados los mayores acontecimientos del año, acompañados por grandes fotografías. Se trata de las historias que han acaparado la atención del mundo. La primera desde ya se refería al problema de Irak y la guerra. La tapa de la revista también tenía una foto del rostro de Saddam Hussein. Otros artículos publicados me hicieron recordar varias tragedias y problemas del año. Estos incluían una foto de la tripulación del transbordador espacial Columbia que explotó y se desintegró. Una foto de Elizabeth Smart, quien fue rescatada de manos de un secuestrador que decía ser el Mesías. Varios artículos acerca de huracanes, incendios forestales, inundaciones y terremotos que terminaron con la vida de muchas personas. También había una foto que mostraba el apagón de luz más grande de la historia de los Estados Unidos. También había historias de juicios por asesinatos brutales de madres y niños. Y este también fue el año en que los problemas salieron a la superficie en el área moral y ética de la medicina. Por ejemplo, podemos citar, un marido logró que le desconectaran la respiración asistida a su mujer. Su mujer había tenido un paro cardíaco y al no ser atendida inmediatamente, tuvo un daño cerebral y quedó en coma. Aún así, podía sonreír y responder a ciertos estímulos y hasta reconocer voces. Su marido ganó un juicio por mala praxis y recibió $2 millones. Luego, se fue a vivir con otra mujer. Usó parte del dinero para contratar un abogado y luego avaló el derecho a que le quitaran la respiración a su mujer. Luego los legisladores ordenaron que se le salvara la vida. La Corte Suprema también de los Estados Unidos tomó una decisión devastadora para el país al permitir el sodomismo. Al mismo tiempo, una denominación protestante permitió por primera vez en la historia que un homosexual fuera obispo. Otros artículos me recordaron cómo el mundo quedó cautivado por el miedo, no solo por terroristas, sino por infecciones como el virus ébola o el SARS. Esta enfermedad mató a más de 9.000 personas. Sin embargo, la ironía de la actitud del mundo para con el SARS es que el SIDA, que está matando a millones, sigue impune porque se trata de una enfermedad causada por la promiscuidad sexual. Hay al menos un país africano en el cual la mitad de la población está infectada por el virus HIV. Y esa generación desaparecerá en menos de 10 años. Estuve en ese país hace unos años atrás y es un país lleno de pobreza y analfabetismo, con mucho pesimismo entre la gente. Un pastor me dijo que la gente joven no se protege contra el SIDA. Un muchacho le dijo, no tenemos nada bueno en el futuro. Mejor disfrutamos los placeres que tenemos ahora y luego morir. No tenemos ninguna buena razón para vivir. Oh, hay problemas en este mundo. ¿Cuántos? Y eso no es todo. No he mencionado ni la mitad de eventos que aparecerán en esa revista. No he tocado artículos en cuanto a atletas envueltos en escándalos por drogas, asesinatos y violaciones. Historias de madres que mataron a sus hijos o de hijos que mataron a sus padres. Existe una glorificación constante del pecado y un creciente odio por todo lo que represente a Dios y sus mandamientos. Por ejemplo, un programa especial de MTV de 2 horas de duración consistió en preguntarle a las estrellas qué pensaban del pecado, desde ya, a manera de burla. Le preguntaron también a alguien qué pensaba en cuanto al orgullo. Ella respondió, ¿el orgullo es pecado? Eso no lo sabía. Luego le preguntaron a otra estrella acerca del orgullo y ella respondió, yo no creo que el orgullo sea pecado. Para mí eso es invento de alguien. Le preguntaron a uno de los miembros de Aerosmith
si él pensaba que el deseo sexual era pecaminoso. Este respondió: para eso vivo, para eso estoy en la banda. El programa de MTV concluyó con que no hay un absoluto para el bien ni el mal. Los 10 mandamientos no son estándares absolutos. Uno puede hacer lo que quiera. Luego, terminaron el programa con esta frase y permítame citársela textualmente. El pecado más malo en el mundo es esa actitud aguafiestas de los que dicen que el pecado es ofensivo hacia Dios. En otras palabras, ellos están diciendo el peor pecado es el de sentirse mal por haber hecho algo malo, ya que Dios no se ofende por cosas pecaminosas. ¡Oh! ¡Cuán tergiversado está todo esto! Ellos llegan a la conclusión de que cualquiera que piense que Dios se ofende por el pecado está cometiendo el peor pecado de todos, porque así se arruina la fiesta. A propósito, esa no es solamente la actitud de las superestrellas y celebridades, no. Esa es la actitud de la mayoría de la gente, créamelo. Es la forma de pensar del presente que lo que está mal en términos morales para usted puede estar bien para otros. Amigos, este mundo está en problemas. ¿Qué debe hacer el creyente ante todo esto? ¿Qué debe pensar el creyente de todo esto y cómo debe responder? Hoy, aquí en este mensaje de Dios sacado del libro de Romanos que habla de estas cosas, se da cuenta tanto para el creyente en Roma como en Ruanda, el creyente en Corinto o en Bogotá. Cuando uno se desanima por la condición de este mundo, el apóstol Pablo nos da un mensaje sorprendente. Él comienza diciendo, en efecto, todo esto era de esperar. Los incrédulos van a comportarse como tal. Yo espero que los paganos se comporten como paganos. Pablo ya ha descrito la degradación de la sociedad romana en Romanos capítulo 1, donde el pecado es aplaudido y el Creador es dejado de lado para adorar a la creación. En un sentido muy real, el creyente al crecer se da cuenta más y más que él no pertenece a este mundo. Pablo escribe, por ejemplo, de nuestra verdadera ciudadanía que está en los cielos y no en la tierra, como dice Filipenses 3:20. El creyente maduro acepta la promesa bíblica de que en el mundo no tendrá riquezas o prosperidad, sino tribulación. También el verdadero creyente espera que el mal en la sociedad que rechaza a Dios empeore más y más. También la Biblia nos dice que el creyente reconoce que el Evangelio divide familias y a la vez une a otras, como dice Mateo capítulo 10, versículos 34 al 35. Ese es el verdadero efecto del Evangelio. Me gustaría decir algo que no es políticamente correcto dentro de las iglesias, pero debo decirlo. La misión de la iglesia no es la de eliminar la pobreza y las enfermedades, si bien uno puede tener el llamado de Dios para luchar por eso. También, déjeme decirle, que la esperanza de la iglesia en este país no es que el matrimonio heterosexual sea avalado por la Constitución. No, nuestra esperanza no está en las cortes. Y también, en tercer lugar, déjeme decirle que el propósito de la iglesia no es hacer que la vida sea próspera y segura. Si bien el Evangelio transforma a individuos, a familias y mejora a las naciones, mientras este puede ser el resultado extra del Evangelio, no es el propósito del mismo. Amigos, la meta de la iglesia es la gloria de Dios, como dice Filipenses 1, 10 y 11. La misión de la iglesia es hacer discípulos, como dice Mateo 28, 19 y 20. La esperanza de la iglesia es la venida de Cristo, como menciona Romanos 8, 23 al 25. El propósito de la iglesia, mientras tanto, es el de actuar como la agencia de Dios declarando el Evangelio de Cristo por todo el mundo, como dice Romanos 16, 25 al 27. También déjeme mencionar que la función de la iglesia es amar la palabra de Dios y amarse los unos a los otros para que el mundo sepa que pertenecemos a Dios, como dice San Juan 13:35. La iglesia en la actualidad está tan confundida como el mundo.
porque ha perdido su meta, su misión, su esperanza, su propósito y su función. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Tenemos que regresar a la perspectiva de Dios revelada en la Escritura para poder así quitar la neblina de en medio. De no ser así, sería muy fácil desanimarse en el mundo o distraerse con el mundo, y cualquiera de esas dos situaciones pueden ser letales. Pablo trata los problemas de sus amigos creyentes en Roma reordenando la perspectiva de ellos. Él comienza en el versículo 19 del capítulo 8. Fíjese en los versículos 19 al 23 y el versículo 26. Dice así la Biblia, voy a leer Romanos 8, 19 en adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Marque, por favor, en su Biblia, donde dice gime, gemimos y gemidos. En este pasaje leemos la palabra gemir 3 veces. Por favor, subráyela. Está allí en su Biblia en los versículos 22, 23 y 26b. La solución para que el creyente no se desanime y no se distraiga con el mundo la encontramos en entender lo que la Biblia quiere decir con la palabra gemir. ¿Qué significa que el creyente gima? ¿O qué significa que el Espíritu de Dios gima? Hay 2 puntos de vista en cuanto al gemir de la creación. Hoy vamos a comenzar a ver el significado del primer punto, que es el gemido de la creación. Al comenzar esta sección, en el versículo 19, el apóstol Pablo nos dice 2 cosas en cuanto a la creación. Permítame dárselas. En primer lugar, la creación está ansiosa por algo. Fíjese el versículo 19. Lo vuelvo a leer. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay allí un anhelo ansioso en la creación. Ahora, cuando Pablo se refiere a la creación, ¿de qué está hablando? No puede estar hablando de los ángeles, ya que estos no son esclavos de la corrupción, como dice el versículo 21. No puede estar también refiriéndose a los ángeles caídos o demonios, porque ellos no anhelan la revelación de los hijos de Dios. Tampoco no puede estar refiriéndose a creyentes, porque estos son mencionados separadamente en los próximos versículos. Tampoco puede estar refiriéndose a incrédulos, ya que estos no desean ver la gloria de Dios. Lo único que queda de la creación es la parte no racional, o sea, las plantas, animales y los montes, ríos y los cuerpos celestiales, todos ellos. Pablo está usando lo que se llama personificación. Él le está dando atributos de la personalidad humana a elementos no racionales de la creación. Como usted sabrá, es común ver este tipo de personificaciones en la Biblia. Por ejemplo, Isaías habla acerca de que se alegran el desierto y la soledad. Isaías 35:1. Que los árboles aplauden, dice Isaías 55:12, o que los montes y collados cantan, como dice Isaías 55:12 también. Entonces, Pablo dice que la creación gime, anhela. La palabra griega se traduce literalmente ponerse en punta de pie, mirar con el cuello estirado. Entonces, ¿qué es lo que la creación anhela? Pablo dice en el versículo 19, la manifestación de los hijos de Dios. Eso anhela la creación.
La palabra manifestación es una traducción de la palabra griega que se refiere a una revelación. Esta es la misma palabra de la que el libro de Apocalipsis obtiene su nombre. El libro de Apocalipsis es la revelación de Juan, es el libro que descubre o revela el futuro en este mundo. La creación anhela ese futuro, ese tiempo en el cual Cristo regrese a la iglesia cuando la gloria de su novia se revele al universo. La creación anhela esta revelación. Pero también la creación es esclava de algo. Dijimos, en primer lugar, que la creación está ansiosa por algo. Pero ahora déjeme mencionarle que la creación es esclava de algo. Pablo da varias pistas en cuanto a lo que él quiere decir en cuanto a los versículos 20 y 21, donde dice allí la palabra de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad. La creación es esclava de la corrupción. Sin embargo, las plantas no pecan, los árboles no luchan con la tentación, los ríos y las montañas no luchan con el orgullo o la envidia o la avaricia. La corrupción en este versículo se refiere al estado caído de la naturaleza. Muchos comentaristas se refieren a la ley de la entropía, la cual dice que las cosas van hacia el desorden, la falta de armonía y el deterioro. Regrese por favor a Génesis, ya que ahí se nos recuerda que después de la caída de la humanidad en el pecado, Dios maldice su creación con esta ley de corrupción y deterioro. Él le dice a Adán, en Génesis 3, 17 y 18 de esta manera, yo lo leo, dice, «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo». Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Desde la caída del hombre, que la decadencia y la enfermedad entraron a la fábrica de la naturaleza. Kent Hughes escribe lo siguiente: «Inclusive en la actualidad el mundo animal está lleno de miedo y violencia. Hasta las escenas más tiernas de la naturaleza, si bien permanecen bellas, también son testigos de horrores violentos. Inundaciones, huracanes, sequías, tornados, avalanchas y terremotos persiguen al planeta Tierra». Hasta ahí lo que dice Kent Hughes. Este es el sonido de los gemidos. La maldición de las enfermedades de las plantas termina con miles de cosechas por año. La pérdida se calcula en millones de dólares por peste. Los patólogos y los horticultores gastan días y días desarrollando nuevos métodos contra las pestes. Pablo dice en el versículo 22, «Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora». Antes de la caída del hombre, no había ni yuyos, ni plantas venenosas, ni espinos, ni abrojos, ni nada que causara miseria o daño. En la actualidad, tenemos gente que pide vivir en armonía con la naturaleza, pero la verdad es obvia. Cuando la gente vivía supuestamente más cerca de la naturaleza, sin los beneficios de la civilización, la medicina y los avances tecnológicos, había más dolor y menos confort, más enfermedades y la gente moría más joven. Este planeta no es amigable, sino que es violento y peligroso. Pero, ¿cuál es el plan de Dios para un mundo en problemas? Dios tiene un plan. Él va a levantar la maldición y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías profetiza que la nueva tierra ya no tendrá decadencia y violencia y temor. Dice en el capítulo 11 de Isaías, versículos 6 al 9, de esta manera: «Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja.
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo su santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¡Oh, qué tremendo! Imagínese eso. La creación regresará al proyecto original de Dios. La tierra va a dar frutos sin pestes ni peligros. Los animales vivirán junto a la humanidad sin miedo el uno del otro. La belleza de la creación de Dios ahora es parcial, pero luego será total. El mensaje de Pablo es el siguiente: las cosas ahora están mal, pero van a mejorar. Es por eso que usa la ilustración del parto. ¿Se fijó en el versículo 22? Dice, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El gemir y el dolor no van a durar para siempre. De hecho, dentro de poco desaparecerá. Para los que están casados y tienen hijos, ¿alguna vez se percató que uno no lleva una foto de su mujer dando a luz uno de los hijos? No. Y nunca va a andar diciendo, mire esa expresión. No, no hacemos eso. Hay personas que ponen una videocámara para grabarlo todo. ¿Quién va a venir a casa a verlo? Ni su esposa quiere recordarlo. Pero luego el bebé nace. Pero inclusive en los primeros días esas fotos son más que cuestionables. ¿Se recuerda? Ya sé, se supone que tengo que decir, qué lindo el bebé. Pero la verdad que el bebé recién nacido no es tan lindo, ¿no? J. Vernon McGee dijo que su frase estándar para cuando ve un bebé recién nacido era, «¡Pero qué bebé!». De esa manera los padres pueden interpretarlo como quieran. Hay tantas cosas acerca del nacimiento del bebé que son agonizantes y dolorosas, sin atractivo. Y también hay cosas que son preciosas y milagrosas e inolvidables. De esa misma manera, la creación está marcada por la belleza y la revelación de la gloria de Dios, pero a la vez la creación está ligada al dolor, decaimiento, violencia, miedo y agonía. Sin embargo, vendrá un día en el que la agonía se acabará. No se acabará por mano de la naturaleza misma o porque la humanidad trate de salvarla, sino que Dios mismo terminará el gemir al crear todo de nuevo. Nosotros ni nos podemos imaginar las fotos que vamos a sacar del cielo nuevo y la tierra nueva. La revelación de Juan lo describe, pero está más allá de nuestra comprensión. Todo lo que sabemos es que Pablo dice que el gemir de la creación un día dará paso a la gloria y belleza de la nueva creación de Dios.